Hola, hola. Buenas, buenas. Hola María Cristina, hola Vanessa. Bueno, mientras se va conectando Luz Estela, les cuento que hoy literal me pasó algo de ama de casa desesperada. Acosté a dormir a mi hijo y salí y la casa huele impresionante a gas. Llamé al ingeniero y yo, ¿dónde está el coso del gas? Que no lo encuentro. Nunca lo encontré, lo único que hice fue como cerrar como los fogones bien. Y me vine y le abrí la puerta al niño. Yo estoy con la puerta abierta, como con todo abierto, así que posiblemente si en el live aparece mi hijo porque se despertó, porque posiblemente está escuchando todo, ya saben qué fue lo que pasó, que lo desperté por estar hablando aquí. Y bueno, hola Fabiana. Vamos a ver que por ahí ya vimos un poquito. Si ustedes conocen a Quirón, saben qué es Quirón, lo han escuchado, ya lo han mirado en su carta, cuenten todo. Amiga, Buenas, buenas ¿cómo noches, ¿cómo estamos? estamos? Muy bien, feliz de estar aquí en este espacio. Maravilloso, maravilloso. Yo también estoy feliz, sobre todo con esta conversación después de estas tomas de conciencia que hemos tenido. Me dice Buen Hernández que lo ha escuchado, que medio ha escuchado de Quirón. Les estaba preguntando que si alguien ha escuchado de Quirón o que si es un tema nuevo para ellos o saben al menos dónde lo tienen y todo eso, porque realmente vamos a hablar un poquito de esa historia que me parece muy valiosa y sobre todo que la vamos a contar como lo hemos vivido nosotros, porque es un tema de la carta natal que es, digamos que para mí súper importante para nuestro proceso evolutivo. Les voy a contar en resumidas cuentas cuál es el mito de Quirón, o sea, así chiquitico, porque incluso pues vamos a hacer un workshop de 4 días, 2 horas de esos 4 días, o sea, va a ser 8 horas, donde vamos a ir profundo en esa energía. Pero realmente el mito de Quirón, que a mí me parece hermoso, que lo llaman el sanador herido, y lo llaman el sanador herido porque cuentan en la mitología griega que una vez Hércules fue y derrotó al monstruo este con el que estaba peleando, salió muy feliz, celebrando con sus flechas, y pues los que saben, las flechas de Hércules pues tenían veneno. Y resulta que Quirón era un centauro, que incluso desde ahí viene mucho la historia de su primera herida que fue de rechazo porque fue un centauro y bueno, de eso vamos a hablar más profundo porque si no, o sea, la historia es como larga y se nos va aquí un montón. Entonces ya, como él era mitad dios, mitad humano, recibió por accidente la flecha, que ese fue como su segunda herida, recibió la flecha de esas que tiró Hércules al aire y lo hirió. Pero resulta que como él era mitad dios y mitad humano, no se murió, pero tampoco sanaba la herida, pues porque la flecha tenía un veneno. Entonces, gracias a esa herida, que obviamente a él le dolía mucho y que no sanaba, pero que tampoco lo mataba, él empezó a estudiar mucho acerca de sanación, de medicina y se volvió un máster, o sea, se volvió de los mejores médicos y de hecho era el que atendía a todos los dioses para la guerra, o sea, era como el más sabio. Y es muy lindo esto que les estoy contando porque cuando Quirón se descubrió fue cuando empezó toda la ola de sanación holística, cuando se descubrió pues en el cielo. Entonces como que ahí va encontrando como mucho sentido. Entonces él se dio cuenta que era algo como que no podía cerrar en él, pero lo llevó a estudiar tanto para sanarse que se volvió un máster en eso. Y que a medida que sanaba a los enfermos, a los heridos y todo eso, esa herida iba poquito a poco sanando. Hasta que ya una vez Zeus como que se compadeció de él y lo subió a la constelación que se volvió la constelación de Sagitario, que es el Centauro. Pero el fondo de eso es el sanador herido. O sea, esa herida que a nosotros nos duele, nos desangra, nos marca, pero también que nos lleva a buscar tanto que nos volvemos unos maestros en esa parte, cuando no la evadimos. Entonces, claro, ustedes pueden ir a mirar, si quieren consultan en su carta natal,
dónde tienen a Quirón, el simbolito, todo el cuento, que obviamente en el taller vamos a hablar de qué significa en cada casa, en cada signo, pero además hay una conexión muy linda porque vamos a tener pues a Luz Estela con toda esa parte de sanación de constelaciones familiares y movimientos energéticos para poderlo soltar. Y más porque si lo contamos desde nuestra historia, es muy mágico. O sea, de hecho nosotros ya hicimos una clase de Sanando a Quirón que fue como en el 2020, 2019, yo no recuerdo. eh, 2019. 2019, imagínate. Y en ese momento Luz Estela apenas estaba descubriendo lo que era Quirón y fue súper mágico porque ella lo tiene en Aries y en la casa 3 y en ese momento hablábamos de todo lo que era la voz y que fue para ti antes hablar y que posiblemente entonces no podías hablar o no podías expresarte, pero Luz Estela y las que han estado en talleres saben que tiene un don para sanar a través de la voz, o sea, tiene un don en la palabra, es súper sanadora. Pero ahora todavía tenemos tomas de conciencia más grandes, ¿no? Cuéntame cómo lo has visto tú. Bueno, de verdad que fue un impacto conocer a Quirón, ¿sí? Conocer esa herida de nacimiento. Y en ese tiempo estaba transitando la voz. El domingo compartía cómo todo se va confabulando, la dificultad con el problema de la R, ¿sí? El no Claro, poder ya me exponerme, acordé. el no poderme exponer en público por la R, ¿sí? Y desde pequeña pues con esa dificultad. Y no solo la R, sino esa herida de esa comunicación, de no poder hablar. Recuerdo cómo Calladita te ves más bonita. mucho mejor. Entonces, ese impedimento, ¿sí? Y cómo cuando puedo descubrir esa herida, empiezo a transitarla y lo que tú decías, se vuelve un don para fortalecer a muchos, ¿sí? A través de mi sanación y lo que hablábamos esta tarde, del compartir, cómo a medida esa herida nos va llevando a perfeccionarnos, a perfeccionarnos, a perfeccionarnos, a buscar ese interés de querer sanar, ese interés de querer salir de ahí, porque lo único que queremos es como cuando pedimos un domicilio y decimos cuánto se demora, ¿sí? Queremos ¿Y inmediatamente cuál y es la no fórmula sabemos. secreta? Dígame qué tengo que hacer para que se me quite esto. Y cómo en el transcurso de este tiempo, y hoy que lo mirábamos un poquito más, del 2019, estaba en una etapa de voz, en una etapa de familia, de reconstrucción, ¿sí? De hermanos, y ahora me encuentro en hacerme cargo, ¿sí? De ese Con Quirón en lo que Aries. Además que con Luz Estela está pasando ahorita algo muy mágico y es porque ella está viviendo en este momento el retorno de Quirón. O sea, hemos escuchado mucho acerca del retorno de Saturno y lo que implica que el retorno de Júpiter, la revolución solar que es el retorno del Sol, pero el retorno de Quirón es, o sea, ahora como que ya, no hay más plazo. Te haces cargo de esta herida, ya, literal. Y bueno, es como que ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has vivido ahorita que lo estamos hablando? ¿Qué es ese Quirón en Aries? de verdad que cómo agradecer esa dificultad para crecer en todas las áreas. Creemos que una herida es lo peor que nos ha pasado. Y hoy es una invitación a permitirnos abrir esa puerta, a permitirnos entrar a conocer eso que está allí, que lo tapamos todo el tiempo, ¿sí? Que no queremos verlo porque tenemos miedo de enfrentar. Y lo otro es cómo esto nos paraliza y no avanzamos. He escuchado a muchas personas, hasta que yo no esté bien, no voy a dar el paso, Y es ¿sí? Y yo me al pongo, revés. claro, solo a medida que voy avanzando, puedo ir perfeccionando lo que le pasaba en la mitología, lo que hablabas ahora del mito, cómo él se vuelve un experto, ¿sí? A través de su herida. Y su experiencia. O sea, no fue como que yo me quedé aquí solo estudiando y cuando esté listo voy a salir a ver a quién sano.
No, él a través de entonces voy a empezar a sanar, me vuelvo médico y toda esa experiencia me va llevando a ser mejor y a seguir preparándome, a seguir estudiando, porque no se trata de que yo me quede aquí esperando el mejor momento para poder salir. Y decías cosas que son como muy importantes. La primera, que no nos atrevemos a tocar esa herida. Generalmente la casa en la que tenemos a Quirón, nos vamos a la casa del frente. O sea, no, esta no me la toque, de esta yo huyo. Entonces me voy a la casa del frente. Por ahí había alguien diciéndome, yo lo tengo en casa uno en Aries. Claro, no me hago cargo de mí, me hago cargo del otro. Se va a las 7. Ah, no, me voy a las 7, me hago cargo del otro, de la pareja, rescato, pero no me rescato a mí. Y resulta que con Quirón, yo siempre les digo cuando llegan a sesión, les digo, mira, con Quirón hay que sacarle callo, como decimos en Colombia. No puedes huir. Porque, por ejemplo, las personas que tienen a Quirón en casa 7, uno de sus temas frecuentes, porque son personas que tienen una herida de abandono muy marcada, y llegan a un punto donde dicen, esa vaina me duele tanto que no quiero que me toque ni un dedo, o sea, yo no quiero tener una pareja, no quiero, o sea, ya, no quiero volver a saber nada de pareja, y es ahí donde yo les digo, no puedes. Es que así no vas a sanar a Quirón, tienes que atravesarlo. Y es porque, digamos, yo tengo un Quirón en casa 5 en cáncer, la vida de la familia, de la nutrición, la casa 5 que es la casa de los hijos, que es la casa de Leo, que es de la seguridad, el mostrarte, el brillar. Y la gente piensa que porque ahorita yo salgo en estos lives así toda tranquila, así fue siempre. Y ahorita que estamos en la tarde hablando, porque pues en este momento estamos recordando mucho nuestros inicios, cuando todo comenzó en ese proceso de coaching del que ya les he estado hablando mucho, porque ahora mi hermano está haciendo el proceso, y las dos estuvimos en ese proceso hace 14 años, y yo en eso no hablaba. O sea, yo prefería estar callada porque qué miedo que me critiquen, qué miedo hacer el ridículo, que la casa 5 tiene que ver con con ese tema de los nuevos romances, o sea, cómo inicias una relación. Y creo que Luz Estela, tú conoces toda mi experiencia, todo lo que he tenido que atravesar en la historia de las relaciones y todo lo que he tenido que mirar adentro y que creo que, claro, lo más fácil era decir como, no, yo dejo eso ahí quieto. Ni me muestro, ni me arriesgo a tener una relación porque esa vaina duele mucho. Pero resulta que tal vez si yo no me hubiera atrevido a mostrarme un día, porque yo recuerdo cuando a mí me dijeron, tenés a Quirón en la casa 5 te tenés que mostrar y yo ni abate el día, la primera vez que yo iba a hacer un live a mí me temblaba todo, o sea, yo era para darle hacia el celular y es, espere, espere, no, espere que es que yo no soy capaz, no, es que, o sea, era horrible, a mí me sudaban las manos, yo era temblando, yo sentía que la voz me temblaba mientras estaba hablando, la gente me decía que no, pero yo lo sentía. Cuando, yo no sé si recuerdas la certificación en coaching, cuando era hablar al frente, y yo decía, no, o sea, yo gagueo, de que todos no se te note, y yo sí, yo siento la voz temblando, porque era como mi sensación, esa sensación de inseguridad, de crítica, pero claro, fui consciente que si no lo hacía, no lo podía atravesar, o sea, no lo podía atravesar. La única forma de atravesarlo fue decir, me muestro, que me van a criticar, todo, muchísimo. Y más, yo sé que te has dado cuenta que nuestros temas a veces son muy disruptivos. Yo recuerdo la primera vez que yo empecé a hablar de incluir bebés no nacidos. Dios mío, o sea, a mí me llenaron o sea, me volví viral, pero por el hate que me hicieron, criticándome, que la pseudociencia fue una cosa impresionante. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Yo vine fue a mostrar lo que de verdad es mi voz auténtica, lo que a mí me nace, lo que está en mi corazón, y es esto. Y si eso va a despertar algunas mentes maravilloso y si va a revolcar otras, maravilloso. Yo tenía que aceptar eso. Porque yo, por ejemplo, viví mucho tiempo en el qué dirán. Es muy valioso esto que estás compartiendo porque tendemos a, a creer que no podemos dar el paso y estamos esperando algo que ocurra para poder avanzar. Y cómo a través de la experiencia y de la vivencia día a día, permitiéndonos primero es reconocer mi herida, reconocer qué es, cuál fue esa herida con la que llegué para identificarla y cuando yo puedo identificar esa herida, poder empezar a tener una acción en pos de ella, ¿sí?
y Total. cómo las experiencias que vamos viviendo día a día, yo me acuerdo que desde que estaba empezó el tema del niño interior, ¿sí? Y todo el tiempo mis 3 días de niño interior, 2 días de niño interior, ¿sí? Y dele con el niño interior, y dele con el niño interior. Y hoy hablábamos precisamente él y yo, cómo la vida me está llevando hoy a tener ese lugar de adultez, ¿sí? A hacerme cargo, que es donde Quirón en estaba hoy, Aries. donde está hoy, ¿sí? Quirón en Aries, cómo hoy me permite la vida, estoy en una resignificación de todo, Un ¿sí? Estoy en un movimiento de esos movimiento de reordenar. expansivo, en un movimiento de ordenar lo principal. Recuerdo las palabras de Hellinger, primero es el orden y después es el amor. Y no solo el orden en el sistema, en qué lugar estás en tu sistema familiar, sino en toda tu integridad. O sea, hacernos cargo es una palabra inmensa. O sea, es un mar tanto de alto, tanto de ancho como de profundo, el hacerme cargo de los pequeños detalles y cómo la vida hoy me dice, listo, hay que tomar acción, hay que hacer cambios, hay que salirse de esa zona de confort, que muchas veces no es una zona de confort. Muchas veces nos acomodamos Es una y zona de resignación. de resignación. ¿Sí? Es como Entonces, que lo hablábamos esta tarde, como que tienes, no sé, un dolorcito aquí en la espalda que está ahí, puede ser mínimo, pero como que es constante. Y tú al principio dices, ay, sí me duele, pero ya como que te acostumbras a ese dolor. Entonces aprendes a vivir con él. Y no haces nada, ni vas donde el médico, ni te haces revisar X. Te vas, te conformaste a ese dolor. entonces lo valioso de poder empezar a conectar, de hacerme cargo, de tomar acción frente a mi necesidad, ¿sí? Y cómo cuando empiezo a conectar con esa herida, me empiezo a enfocar para trascender esto que necesito trascender y que no se da de la noche a la mañana, que se da a través de un caminar, pero si yo sé qué es lo que necesito, voy a ir en pos de esto. Por eso Joy Dispensa nos habla de que donde pones la atención, pones la energía. Y cómo hoy podemos ver, ¿sí? Esa invitación amorosamente que Quirón nos hace, ¿sí? A poder ver eso que está allí para avanzar y no quedarme en eso de que no se puede, ¿sí? En hacerme la de la vista gorda, el pasar, ¿sí? De largo esto que me lo están poniendo todo el tiempo, ¿sí? Cómo empezar a afrontar. Y cuando empezamos a tomar acción, la vida se encarga de acompañarnos y cómo la vida nos va mostrando el camino, pero sí necesitamos saber dónde estamos, qué es lo que necesitamos para poder empezar a ir en pos de esa sanación y cómo la astrología es una herramienta. Yo quisiera que nos hablaras un poco, Eli, sobre la astrología, cómo la astrología hace eco con las constelaciones familiares, cómo van a algo tan profundo, ¿sí? Y cómo a través de esa herida, lo vimos en el 2019, cómo podemos hacer un puente, ¿sí? Frente a las constelaciones familiares y frente a la posición en la que estoy, frente a mis padres o en ese lugar que estoy, para poder condensar esto y hacer un salto cuántico. Mira, de hecho se los decía hace 2 semanas que comenzamos Escuela Cósmica y les decía, voy a hablar obviamente desde mi percepción de la astrología y de la carta natal, porque hay muchos tipos de astrología, pero yo elegí una astrología que está basada en el autoconocimiento y que te va a llevar a crecer como persona. O sea, como que este es el mapa del cielo en el momento que tú naciste y es como tu camino evolutivo. Y aquí vamos a entender cuál es tu propósito y qué vienes a trabajar. Y les dije, o sea, si ustedes, todo lo que ustedes quieran saber está en la carta natal. Temas de vidas pasadas, que vengo cargando de mi familia. Esa herida de Quirón cuando vamos y la revisamos, fue madre, no, es que no es solamente que tú, es que también lo vienen trayendo generaciones atrás. Es que si es un Quirón que está en la casa 12, quién sabe cuántas generaciones atrás vienen con depresión, con ganas de no vivir.
y que simplemente, o sea, te está mostrando, desde la carta te lo muestra antes de que salga el síntoma. Porque cuando nos vamos ya a la historia de constelaciones, tú sabes qué es el síntoma y el síntoma puede ser físico, económico o de relaciones y es algo que se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo, que es lo que pasa mucho con Quirón. Entonces, para mí es muy mágico porque yo siento que cuando tú empiezas a conectar con tu carta natal y con tu mundo, y de hecho todas las que están en la escuela cósmica ahorita estudien su carta, vengan y pregúntenme, pero sobre su carta. ¿Qué te has dado cuenta? ¿Qué tomas de conciencia has tenido? ¿Y qué vamos a hacer para trabajarlo? Porque no es que se vuelva una excusa de, ay, sí, no, es que yo soy Piscis ascendente Acuario, entonces por eso soy rebelde y a veces vivo en las nubes. A ver, ¿qué vas a hacer para dejar de vivir en las nubes? Porque no siempre va a ser funcional. Entonces me da ese mapa donde yo puedo entender qué vengo cargando de mi familia, cuáles son esos patrones en la familia que son repetitivos, qué puedo traer yo de otras vidas. Yo les decía, registros akáshicos, aquí sabes que hay de otras vidas. Constelaciones, aquí sabes que estás cargando de tu linaje masculino y de tu linaje femenino. Incluso podemos saber hasta cuántas generaciones atrás. Nada más está el domingo, una chica que nos compartió la carta de alguien y nos preguntó algo. Yo le dije, acá hay un tema y está entre la sexta y la novena generación de una persona que había nacido con un tema físico y desde los 20 años estaba como en silla de ruedas. Y, y cuando fuimos a mirar, y le decía yo, pero esto ya lo traía y es un tema para aprender del papá. Claro, el papá es el que más le ha costado su condición. Entonces, claro, ahí está como todo eso que ya después, porque ahí sí les digo como, bueno, vayan donde Luz Estela, vayan donde Luz Estela y trabajenlo y mire qué va a hacer con esto, porque es como, no es solo que yo me quede con esa información, sino yo qué voy a hacer con esa información, cómo voy a empezar a ocupar el lugar. Una luna en casa 3 que me dice, te volviste la mamá de tus hermanos. Pues ya sabemos que eso no es funcional, que seas la mamá de tus hermanos. Girón en casa 3 como tú, entonces no, yo también me hago cargo de mis hermanos por no hacerme cargo de mí. Entonces ven que, bueno, y es algo que, porque si te das cuenta, se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo, es como esa piedrita en el zapato, y esa piedrita en el zapato con la que tú te pegas y con la que tú te pegas y con la que tú te pegas y después dices, como carajos, me quito esta vaina. Entonces ahí es donde ya empieza a ser muy mágico, como esto me está dando la información, pero yo después voy y hago el movimiento energético. Aunque tú sabes que muchas veces, solamente cuando tú haces como la toma de conciencia, muchas cosas se organizan. O sea, cuando ya lo reconoces, lo ves, muchas cosas se organizan. Cuando lo ves y lo sientes, ¿no? Porque a veces lo vemos y solo lo entendemos, lo dejamos en la cabeza y ahí no pasa nada. Mentalmente no pasa nada. Entonces es una conexión que a mí me parece mágica. De hecho, en algún momento yo tenía un taller que se llamaba Sanando tu carta natal y trabajamos, era puro así, con mamá y con papá, o sea, con la luna y con el sol, porque si nos vamos a eso, o sea, vámonos a constelaciones familiares, el orden, papá, mamá, empezamos, sol, luna, y los dos nos dan la energía. Son de los dos Wow. signos más importantes que tenemos. Y uno nos está hablando de todo lo que tomas del padre y el otro todo lo que tomas de la madre. O no tomas o rechazas. Qué lindo Entonces, poder ver esa información unificada donde las informaciones no pelean una con la otra, no distan una con la otra, ¿sí? Unos llegan por un tema, por la astrología, otros llegan por constelaciones, otros llegan por biodescodificación, otros llegan, pero como la información es una, ¿sí? Empaquetada de una forma distinta. Me sí. encanta cuando hablas de ese mapa de la astrología, esto es lo que hay cuando naciste, ¿sí? Ese mapa, ¿sí? Pues, ¿qué necesitamos para ir de un lugar a otro? Pues anteriormente utilizábamos los mapas, sí, en el papel. Pues Mapa bueno, o ya está, brújula, pues porque ya tenemos GPS, pero claro, antes no ya hay existía el GPS, GPS. ¿sí? Entonces, ¿cómo poder, eso está escrito, cómo poder ir allí y empezar a la máxima de Sócrates? Conócete a ti mismo. O sea, cómo es el momento de empezar a conectar con nosotros, ¿sí? A hacernos cargo, porque ya nos dimos cuenta que afuera no hay nada para cada uno de nosotros. O sea, de afuera no viene la solución, solo la solución es hacia adentro, solo cuando yo puedo reconocer
dónde estoy y qué es lo que necesito, es como el impulso para avanzar, es una catapila que me lleva a, qué bueno no poder, no Y qué sentir, lindo, dale, claro, porque qué lindo cuando lo ves y ya sabes, o sea, cuando lo ves también te da más responsabilidad, porque es como ya lo sabes, toma acción, elige algo diferente, que es lo que yo siempre les digo, la carta natal no es un condicionamiento. No es porque ahí está escrito, entonces, siempre les digo, entonces porque Quirón está en tu casa 2, te va a ir mal económicamente cero. O sea, no tiene nada que ver. Es, ok, ¿qué hay aquí? Hay un Quirón en casa 2 que me está hablando de que yo tengo una herida con el valor propio, con la autoestima, de pronto hasta con los recursos, que ni siquiera es que me falte, porque también puede ser que tenga mucho, pero todo lo esté llenando a través de cosas materiales, pero ya lo puedo ver y cómo lo puedo trascender y lo puedo trabajar. No es como que, ya, ahí está y quédate, pues no te moriste así. claro, cómo permitirme hondar, ¿sí? Tomar acción y ver que sí se puede. Hoy precisamente mirábamos hacia atrás, Sí. hace 14 años. Es muy bello y yo sé que las personas que nos escuchan solo miren hacia atrás por un momento, ¿sí? Y puedan ver que no son las mismas personas, no somos las mismas. Vamos evolucionando cada vez más y cómo cuando puedo hacerme cargo de lo que me corresponde, ¿sí? Recordar una y otra vez más que solo hay tres asuntos, ¿sí? Los tuyos, los míos y los de algo más grande, como si yo quiero el bienestar de mi... Se te fue, no te escucho, no sé si soy yo solamente. ¿Ustedes la están escuchando? Ya Ay, volviste. ok, se fue. Como cuando yo quiero el bienestar para los otros, ¿sí? Me enfoco en ellos y ahí es donde nos perdemos la mayoría de los seres humanos, ¿sí? Cuando yo puedo hacerme cargo de mí, de mi responsabilidad y de lo que a mí me corresponde, esto hace un eco y va tocando todo lo que hay allá. Como cuando hablamos en constelaciones familiares, que los sistemas te retroalimentan. Espérame un segundo que me dicen que no se escucha. La verdad es que yo te escucho. Ya. O sea, muchos escribieron no se escucha, de pronto es que llegó después. No, ya me están diciendo ya se Ah, escucha. O sea, sí, ya te están perfecto. escuchando. Perfecto. Okay. Aquí hay algo muy interesante como yo quiero el bienestar de los otros, pero Todo ese el tiempo. bienestar tiene que empezar por mí. Entonces, en los sistemas familiares hay algo que habla de no los sistemas se retroalimentan solos, como cuando una información entra a una persona, recorre todo el sistema, ¿sí? Y vuelve a la misma persona. Entonces, cuando yo me hago cargo de mí, ¿sí? Cuando Es una telaraña. empiezo, es una expansión total. Y qué bueno empezar a quitar el mito, ¿sí? De no seguir viendo la necesidad en el otro, porque cuando yo veo la necesidad en el otro es mi propia necesidad, De ¿sí? hecho, volviendo a ese proceso de coaching, yo recuerdo que hay un momento del proceso donde hay que invitar gente. Y es muy chistoso porque en ese momento de la invitación, todo el mundo es, ay, eso suena muy chévere para llevar a mi mamá. Eso está como muy bueno para que vaya, ve, vos deberías ir, pero era como que yo no. Yo o sea, yo no lo necesito. El otro sí, hasta se lo pago si quiere, para que vaya. Y es como entonces siempre estamos buscando que el otro sane, que el otro mejore, que el otro rescate. Y siempre voy a ese punto de cuando tú estás apuntando con un dedo al frente, hay tres dedos que están apuntando a ti. No tiene que ver con el otro, tiene que ver Literal, contigo. literal. Entonces, es muy valioso como escuchar lo que va llegando a nuestras vidas, con lo que vamos resonando, para qué llegó esta invitación, para qué me encontré con esta persona, qué fue el mensaje de esta persona. Hoy hablaba con alguien que estaba en una conversación qué hacer, lo hago, no lo hago, y nos dimos un abrazo de saludo y me preguntó algo y le dije dos, tres cosas, me dijo, claro, esa es, ahí, eso era lo que necesitaba, ¿sí? Entonces, ¿cómo?
toda esa información se presenta segundo a segundo. No es que no estemos informados, pero necesitamos empezar a poner el dial, y el dial es Luz Estela.0 o Juan.0 o las personas que nos escuchan. O sea, cómo empezar a poner ese dial para empezar a hacer ese trabajo, ¿sí? Quitemos el trabajo, esa introspección que hay Sí, allí, ¿sí? Donde a través de mi libertad, de mi sanación, es la sanación para todos los que están afuera. Y qué bueno a partir de hoy es no ver más al otro bajo sus necesidades. Si hoy empezáramos a mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y eso que yo veo en el otro, puedo empezar a aplicarlo conmigo, de verdad que es una perla preciosa donde necesitamos empezar a enfocar la energía. Y hay mucho desgaste de energía, hay mucha fuga de energía entre nosotros. pero porque la Esto, ponemos la atención donde no es, ¿no? O en quien no es. o en, claro, y lo otro es que aparentemente creemos estar bien, ¿sí? Pero a veces los resultados nos dicen que no, y el resultado es el cuerpo, el resultado es la salud, el resultado Hablemos son de los las 5 relaciones, resultados. ¿sí? Esos resultados de las relaciones, de la familia, de la salud, del dinero, ¿sí? De la parte laboral. ¿Cuál es el feedback? Y empezar a tener la posibilidad que esto es para todos. Aquí no hay excepciones. Todos tenemos acceso allí. Lo más valioso es que contamos con nuestra alma, que es la que nos guía. Y tenemos esa alma que está dispuesta a llevarnos a otro nivel. Necesitamos, a mí me encanta cuando dice Joy Dispensa, deje de estorbar, ¿sí? Deje de Quítese para que estorbarle al universo. deje de estorbarle al universo, ¿sí? Entonces, qué bueno que a partir de hoy pudiéramos mermarle a la queja, ¿sí? Y a la No anhelar definición más. que hacemos de nosotros. O sea, yo te recuerdo que tenía una consulta, es, no, 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 es que yo me mantengo triste, no, es que yo no tengo motivación, es que nada me motiva, no, es que soy muy mala para relacionarme, que al final incluso le, o sea, quedó con como que, porque literal me habló mal de la familia, me habló mal del papá, me habló todo. Que le dije, como sabes que durante 40 días vas a estar haciendo la tarea de encontrarle el lado bueno a tu papá y a tu familia y a tu trabajo, porque necesitamos cambiar tu bioquímica, pero ya. Wow, tan sutil, es muy sutil, ¿sí? Entonces, esta es una de las invitaciones que podamos empezar a conocer un poco, ¿sí? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué es lo que traemos? Y poder empezar a tomar esa acción. Y bueno, hay dos herramientas que queremos Unir. fusionar, ¿sí? Unir, y qué bueno que pudiéramos empezar a conectar con todas esas herramientas. Nada está separado de nada. Todo es una unidad. Sí, No es para lo mí mismo nada tener pelea. no es lo mismo tener un hombre solo a una caja de herramientas, ¿cierto? A tener martillo, destornillador, clavos, ¿sí? Entonces, Exacto. ¿cómo empezar a utilizar todas estas herramientas en pos, ¿sí? De un beneficio para todos. Entonces, nada está separado de nada. Todo está en una unicidad, ¿sí? Y cada uno llega a la información de la forma, ¿sí? Como es lo más especial para esa persona. Gracias a todas las herramientas que hay, ¿sí? Podemos hacer útil la que para nosotros es con la que vibramos, con lo que llega, ¿sí? Claro, o sea, Entonces, poder, es que si nos devolvemos un poquito, o sea, digamos, por ejemplo, tú eres psicóloga y eso que creo que tú también estudiaste administración de empresas, ¿no? sí, 6 semestres, pero no en la San Marino.
Fue en la cooperativa de Colombia. Ok, bueno, estudiaste administración de empresas, pero terminaste como psicóloga. Yo estudié administración de empresas, pero digamos que hace 14 años hicimos el proceso de coaching, íbamos a ser entrenadoras de potencial humano, o sea, esa era nuestra mentalidad en ese momento, que íbamos a ser entrenadoras de ese proceso. Yo fui a la academia de entrenadores y en todo eso se abrió, porque yo siento que se abrió como un abanico. Y mira que es lindo porque, ok, sí, las dos estudiamos coaching y las dos nos fuimos yendo por otras ramas. O sea, sí, yo he estudiado constelaciones, pero tú te fuiste a fondo. O sea, cuando yo digo, no, es que es la máster en constelaciones es porque Luz Estela ha viajado, estuvo con Hellinger, ha estado, o sea, ha hecho de verdad los seminarios de los seminarios en constelaciones. Y en ese camino de recorrer niño interior, constelaciones, trauma, recuerdo que también estuvimos en una conferencia en trauma en Bogotá con Greco. Digo, sí, ok, ahí sea un poco de trauma, ¿no? La experta es Luz Estela, porque cuando yo encontré la astrología, yo me fui, o sea, me fui de cabezas a la astrología. Y no quiere decir que nos hayamos desconectado y no hayamos seguido ese camino, porque mira que es como que, wow, o sea, de hecho en algún punto se unen y se puede crear algo maravilloso. A pesar de que hemos hecho muchas cosas juntas, hemos estudiado muchas cosas, cada quien fue encontrando una herramienta que la movió y con la que se fue a fondo, que si se puede complementar con las otras y que ha sido maravilloso. Me quiero devolver un poquito porque ahorita hablabas de esa telaraña, bueno, o que yo mencioné la telaraña de, claro, si todo se va, si toda esa información que se va pasando de generación en generación, también cuando yo elijo hacer algo diferente, o sea, elijo romper el ciclo, de alguna manera también es una información que se va pasando 7 generaciones atrás y 7 generaciones adelante. Y me llegó mucho la película que incluso nos vimos juntas de romper el ciclo. Y cómo, o sea, porque además, pues yo que viví relaciones muy dolorosas, esa parte donde ella, perdón porque voy a hacer spam si no se la han visto, pero esa parte en la que ella ya con su hija le dice al man, cuando el man ya le pidió otra oportunidad y le dice, si ella te contara que le pegó y que fue un accidente y que pasó esto y que va a mejorar, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a tu hija cuando te llegue con eso? Y él dice que lo deje. O sea, para mí ese punto fue como, es que me acuerdo, y todavía se me encharca el ojo porque recuerdo que después le decía a mi mamá, ¿por qué te quedaste? La frase que había ahí, porque finalmente, o sea, yo tengo un quirón en conjunción a la luna y en conjunción al sol, o sea, un quirón aspectado al papá y a la mamá, donde yo vi o aprendí que el amor era dolor, o era algún tipo de maltrato. Entonces, claro, yo llego y veo como que ese por qué te quedaste es después de entender de yo no me tengo que quedar cuando esto suceda. Y en el momento que tal vez yo elija que no me tengo que quedar, la información también va a ser diferente y se va a Total. mandar esa señal de aquí lo puedo romper. Y ahí es donde viene toda esa información también que es muy linda de Quirón, reconociendo en dónde está, en dónde puedo yo romper y pararme desde ese lugar que yo soy también. Porque yo no soy solamente lo que me dieron mis ancestros, puedo ser mucho más, Claro, honrándolos obviamente. claro, es poder reconocer, esto fue muy valioso con Brigitte Chapetier hace 2 años, ¿sí? Estuvimos en México y hubo un ejercicio sobre qué recibiste, quién fue el ancestro que te dio tus dones y talentos y poder conectar porque todo lo que somos viene de atrás. Ahí no va maestría, ahí no va nada de lo que yo hoy haga, porque todo esto viene de atrás. Entonces, así como venimos repitiendo unos patrones, tenemos unos regalos enormes, un legado grandísimo, ¿sí? De nuestro sistema familiar y también poder conectar con esos dones, con esos talentos, con ese carisma. Exacto, es que no solamente nos mandaron maldiciones, No, también hay herencias. claro, entonces es, son esos patrones que se repitieron porque es, es Desde la buena conciencia. esa lealtad invisible, o sea, poder ver esas lealtades y lo que viví hace poco, pues hace 10 años me di cuenta que yo estaba siendo leal a mi abuela paterna, ¿sí? Y cómo hace 15 días puedo pasar por mi cuerpo el dolor de la exclusión
a través de algo que se me movió, una herida, ¿sí? Puedo volver a conectar con esa exclusión, pues la abuela fue excluida por lepra, donde ella no pudo Wow. realizar, ella no pudo realizarse como esposa. Imagínate una abuela queriendo ver a sus nietos, queriendo ver a sus hijos, queriendo ver a su esposo, y por su condición de enfermedad, ¿sí? Estar excluida en un lugar donde jamás vuelve a ver a sus seres queridos. Y eso fue algo que viví en pandemia, cuando alguien estornudaba o tosía cerca que nos hacían feo, ¿sí? Yo Sí, podía experimentar esa exclusión de la abuela. Y hace 15 días empiezo a vivir a través de una experiencia, poder pasar ese dolor, ¿sí? Entonces, como cosas que no sabemos, las estamos perpetuando a través del sistema, y poderme dar cuenta de eso y poder cerrar ese capítulo. Por eso estoy en una reestructuración, en una resignificación. Yo hoy hablaba que cuando uno cogía el tapete y lo sacudía y le y todo hacía así ese para quitarle polvo el que polvo, salía. ¿sí? Estoy como, Y no como solo la Catalina. abuela, porque recordemos, o sea, tu Quirón en casa 3 y el tema, la historia de poner en orden en los hermanos, ¿no? De venir de hermanos de gemelo evanescente y el síndrome del gemelo evanescente, que es cuando vienen más bebés en el vientre, pero uno solo es el que queda. Y cómo eso también va impactando nuestra vida y eso es información que nos dan las constelaciones. Entonces, poder afrontar esto y pasarlo y saber de que es posible. Por eso, a cada una de las personas que nos escuchan, ¿qué es eso que se repite? ¿Qué es eso donde volvemos como dice por ahí, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿cierto? Como dice la canción. O sea, ¿qué es eso? Sí, Y qué bueno que a partir de hoy pudiéramos empezar a poner la atención allí y saber que esto, el único poder que nosotros tenemos es el poder de elegir de nuevo. Y si venimos con esa, donde tengamos a Quirón, en qué casa la tengamos, poder entrar allí y empezar a conectar, a verla de frente y decirle sí, elijo verla, y a partir de elegir verla, empezar a tomar atravesarla. acción para atravesar esta herida y poder ese paquete completo a través de las constelaciones, cómo poder tener esa herramienta de esas dos potencias que hay ahí, trascender y avanzar. Claro, ¿Sí? de hecho les voy a hacer como un resumencito de lo que es Quirón en las 12 casas, así como que para lo que sepan como por encima. Obviamente en profundidad lo vamos a ver en el taller que empieza el 31 de marzo. En marzo. Pueden comentar Quirón acá para que les llegue toda la información. Van a ser 4 días, 2 horas, donde vamos a ir con cada Quirón por casa, por signo, y vamos a hacer ejercicios de constelaciones con cada uno. O sea, vas a sanar es todo. O sea, nos vamos a ir a todo, así tengas solamente en uno, porque finalmente todos estamos conectados. Entonces, pues obviamente la podemos trabajar toda. Entonces, Quirón en la casa uno, que tiene que ver con esa área de la valentía, de puedo ser muy valiente para otros, defender a otros, pero no conmigo, ni tomando acción por mí, porque es lo mismo que tenerlo en Aries. Un Quirón en la casa 2 que nos está hablando de la autoestima, de los recursos, del cuerpo. De hecho, generalmente Quirón es en casa 2, en casa 5, en casa 8 también nos pueden estar hablando de historias de abuso. Y no solamente en nosotros, sino en nuestro linaje, porque si ven que el Quirón, por ejemplo, está retrógrado, viene de muy atrás o viene de vidas pasadas, entonces a veces es como que, ok, no lo estoy viendo ya, pero es ok, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el casados, ¿qué pasó en mi familia con el tema del dinero? ¿Cómo han manejado los recursos? ¿Cómo ha sido todo este tema? ¿Cómo ha sido la aceptación del cuerpo, de la comida? Todo eso empieza a ser bien interesante. En la casa 3 que es la comunicación, generalmente son esos que tienen votos de silencio, que no pueden hablar, que no se pueden expresar, que tienen heridas con los hermanos, como, o en Géminis, tienen heridas con los hermanos, o que sanar con los hermanos, o que integrar con los hermanos. Quirón en la casa 4 que nos habla de una herida súper marcada de abandono, o sea, porque la casa 4 es nuestro hogar, nuestra familia. Entonces, si hubo un abandono físico o emocional, ya sea de papá o de mamá, que no estuvieron, entonces es como si yo me sintiera huérfano en el mundo. Creo que se me despertó la criatura, denme un segundo. No me demoro. Ahí los dejo con los de Estela. Bueno, lo más importante aquí es ¿Qué pasó, mi amor? cómo ¿Qué pasó, poder mi amor? saber ¿Qué dónde pasó, está mi Quirón, vida? en qué casa está. Eso es lo que vamos a ver pues como en el taller, qué es lo que necesitamos
empezar a afrontar en nuestra propia vida y permitirnos, como lo hemos hablado hasta aquí, tomar esa acción, pero lo más importante es dónde estoy yo en este momento. Cuando yo sé ¿Vas dónde a ver? estoy, me puedo mover fácilmente. Cuando no sé qué es lo que pasa conmigo, era lo que hablábamos ahora y es cómo voy repitiendo, ¿sí? Algo que está ahí, se repite y se repite y se repite, pero yo no tengo una posibilidad de saber cómo salir de ahí o solamente me quedo en una queja y decir, esto no es para mí, ¿sí? Lo hago a un lado, ¿A qué? eh, creo no tener una forma de cómo abrirme a una nueva experiencia porque no está la herramienta o porque no sé en fondo qué es lo que estoy viviendo realmente. Entonces, cuando yo puedo tener claro lo que necesito para tomar acción, va a ser mucho más fácil. Exacto. Y por ejemplo, entonces entender un poco de esto, pues es como tener el mapa y hacer esos movimientos energéticos que nos permiten las constelaciones. Cuando Quirón está en la casa 5, que tiene que ver mucho con cómo empiezo yo un romance, cómo me da miedo que me critiquen, que me juzguen, un niño interior súper dolido, afectado, que pudo vivir bullying en su niñez, que de hecho en la casa 3 también, y temas de la comunicación, de bullying por la comunicación. Yo no sé si tú lo viviste, por esa R. Todo el tiempo, todo el tiempo. Era una limitación constante y no saber todo lo que se escondía detrás de ahí es cómo atravesar si supiéramos lo que hay detrás del miedo. ¿Sí? Wow, claro, súper. En Es, la casa es, 6 que nos habla de el aprendizaje a través del cuerpo y de la salud, de violentar incluso la salud, de que todo es imperfecto en mí. Entonces es una herida de que nada de lo que está en mí funciona y siempre estoy viendo como el punto negro sobre la hoja blanca. En la casa 7 que tiene que ver con las relaciones y lo que les decía ahorita, como que duele tanto que a veces me puedo quedar sola. Prefiero quedarme sola que compartirme. Y en la casa 8 estoy a más profundo, porque si la casa 7 son las relaciones, también pueden ser sociedades, pero en la casa 8 es incluso la intimidad. Como puede haber una herida de abuso y de que venimos de relaciones, o sea, de los antepasados, de muchas historias de dolor, de traición, de relaciones muy tóxicas. A mí me da pánico entregarme íntimamente con un otro, porque cuando yo hablo íntimamente no es solamente sexo. O sea, de eso de desnudar mi alma, no, ni creas. Déjame aquí tranquilo. En la casa Hellinger, 9, Hellinger utilizaba una palabra sobre déjate penetrar. Eso me impactó. En el último entrenamiento que estuve con él hablaba de que una mujer sola y un hombre solo estaban incompletos, ¿sí? Y cómo nos invitaba a dejarnos penetrar por el otro, ¿sí? No solo una penetración, sino cómo me permito quitar esta coraza y dejarme abrir mi atravesar. corazón para el otro, dejarme atravesar por el otro. Y recuerdo esa palabra de Hellinger, déjate penetrar, ¿sí? Wow. Tiene que ver mucho con ese Quirón en casa 8, porque realmente se ponen una armadura para no sentir ese dolor. Entonces es bien fuerte. Que mi amor, páselo, mi cielo. Es que se levantó súper asustado. Está así en caos total. En la casa 9, ¿qué mi amor? Espérenme un segundo, discúlpenme por favor. Bueno, los que conozcan dónde está Quirón, pues vayan mirando a ver Mira, mira aquí los y vayan cachorros. mirando qué es lo que se necesita y de todo esto es lo que vamos a compartir, esas 12 casas, y vamos a hacer esto algo vivencial, algo que sea para todos una herramienta. Dale. Creo que no, no, bueno, voy a terminar aquí rápido porque creo que aquí se va a poner intensa la cosa. Espérate que me estaban preguntando algo. Eli, tengo una duda, ¿el eclipse afecta también en Quirón? Si te está tocando algo de Quirón, o sea, no sé, tenés a un Quirón en Virgo en el grado 23 o algo así, se te van a activar las heridas que tengas ahí, dependiendo en la casa en la que esté. Entonces, es como súper importante que sepas eso. O sea, se puede disparar una herida para que la puedas ver. O
o sea, sentir más esa herida también. En la casa 9 tiene que ver mucho con la diversión, con la aventura. Entonces pudieron ser niños que no los dejaron o que cuando fueron a explorar el mundo, porque la casa 9 es esa exploración, cuando salieron a explorarlo, algo malo les pasó. Entonces perdieron la fe en la vida, perdieron la fe o la esperanza de seguir intentando o disfrutar. En la casa 10, que es la casa de la profesión, esa me parece muy interesante porque también tiene que ver mucho con el padre y son personas que les cuesta mucho saber a qué dedicarse, cuál es su vocación y en la profesión les duele un montón. O sea, en donde están no lo disfrutan o se quieren cambiar o terminan el colegio y no saben qué estudiar. O sea, como que está como esa pérdida porque no estuvo como esa ser que les daba autoridad en el mundo, que es el padre. Entonces, como yo no tomo esa autoridad, ¿yo con qué autoridad salgo a decir que quiero? Cuando ya la tomas, lo puedes hacer perfectamente. En la casa 11, que tiene que ver con los amigos, y ese es mucho viene como de ese condicionamiento familiar de los amigos se cuentan con los dedos de las manos, porque cuidado que si tienes muchos te pueden hacer algo, porque la gente es envidiosa, porque no cuente mucho si le va bien, mejor casa sola. Si le va bien, cállese. O sea, eso es todo lo de Quirón en Casa 11. Y en Casa 12, a mí el Quirón en Casa 12, la Casa 12 siempre me pareció súper profunda porque además no me habla solo de que vienen temas desde el vientre materno, vienen temas de vidas pasadas, sino que también vienen temas de dolor en el alma, en el linaje. Aquí hay muchas historias de depresión, de temas mentales, de temas que estaban desconectados de la vida. Yo aquí les estoy hablando de lo que se debe trabajar, pero es súper importante que ustedes tengan presente que detrás de Quirón está nuestro grandón. O sea, cuando yo logro atravesar esto, recuerden siempre la mitología de Quirón, cuando yo logro atravesar esto, empiezo a encontrar ese potencial que yo tengo. Entonces, una persona que tiene un Quirón en casa 12 es súper sanadora y sanadora del colectivo. Una persona que tiene un Quirón en casa 8 es un chamán, la alquimia. O sea, son unos maestros del sexo tántrico, de la sexualidad consciente, o sea, se vuelve otra historia. Yo recuerdo, o sea, cuando yo vi pues que tenía ese Quirón en conjunción a la luna y era esa potencia de poder sanar las emociones. Claro, cuando puedo sanar las mías. O sea, no es como que, ay, sí, pues me la dedico sanando a los otros, que es muy bonito porque de alguna manera, y no me vas a dejar mentir, que nosotros empezamos en este camino y que cada que llega alguien es como un espejo, o sea, me está mostrando algo que yo debo trabajar y que cada que se lo estoy diciendo me lo digo a mí. completamente. No sé si también lo vives. Igual, todo el tiempo, todo el tiempo. Estamos siendo permeados por ellos, por quien llega. Es muy, muy revelador. Sí, Y lo valioso es entonces, que solo se hace camino al andar, no hay camino. Entonces, qué bueno que podamos empezar a darle vía libre a nuestra esencia, cómo empezar a podar, a limpiar, ¿sí? Para poder encontrarme con ese gran don y poderlo poner al servicio de la vida, de nuestro servicio y el servicio a la vida. Una persona sanada es otra más sanando, ¿sí? claro, y en este momento del planeta, que siento como que, o sea, el planeta está esperando por tus dones, que todos estemos o sea, que todos estemos como que activando esos dones y ponerlos al servicio del mundo. Entonces, que tú te atrevas a ver cuál es esa herida que te va a estar entregando los dones, ni siquiera entregando, porque ya está en ti. Lo que pasa es que a medida que vas sanando, que la vas encarando, te vas conectando más con ese don que tiene y que lo pongas al servicio del mundo. Está súper relacionado también con que tú sientas una expansión en tu alma y que estés vibrando en otra frecuencia. Otra vibración. Totalmente, totalmente. Entonces, mira que es muy mágico y es muy bonito. Y por eso digamos que este taller para mí es como tan chévere, además porque es muy profundo y es poder entender todo eso que trae Quirón, que ya por ahí me imagino que estuvieron buscando dónde lo tenían. Qué bonito este espacio, gracias. Igual si tienen alguna pregunta, hay 2 minutos como para que la hagan. Em,
Porque finalmente empezar a ver eso de, ok, ya mis ancestros se lo cargaron y lo hicieron desde la lealtad y lo hicieron desde la inconsciencia o desde la conciencia, ¿no? Porque también está esa supuesta buena conciencia que nos venden. Ya estamos nosotros teniendo otra conciencia para poder elegir diferente, no tener que seguir igual. Así es. Ese Por poder que ejemplo, cuando tuviste todo ese tema de los gemelos evanescentes, ¿qué cambió para ti? eso es llevarme a otro lugar, el poder soltar la culpa, ¿sí? Y el no necesitar salvar al otro. Cómo liberarme de esa culpa es recoger toda esa energía para mí y ponerla a mi servicio. Es algo completamente valiosísimo y ahora Por que mí, para mí, a mi favor. y ahora que estoy en un cambio de vivienda, ¿sí? Cómo separar, y esto fue muy revelador, cómo separar el consultorio de la vivienda, ¿sí? Cómo mi casa siempre ha estado para todos, cómo volver a mi casa para mí. O sea, eso ha sido un movimiento grande y eso es asumirnos. Y esa es la invitación de Quirón para mí en este momento, asumirme y hacerme responsable. Entonces poder cerrar, o sea, cerrar mi casa y empezar, Es tú que te es imaginas, increíble. es algo, es un salto cuántico, con solo pensarlo se me expande, es algo inenarrable, ¿sí? Cómo se Es ese cierra y Quirón en cómo Aries, o sea, retorno en Quirón de ahora, porque como lo decías, como que ahora es que voy a estar en mi casa y no voy a estar esperando a nadie. Aries, yo. O sea, vas a estar con tu mejor compañía. gracias a... Entonces, lo bello es, y para todos, es que nunca estamos terminados. Podemos hablar de nuestras experiencias y esto no es hace 10 años, esto fue la semana pasada, esto fue hace 15 días. Sí, ahí vamos, ¿sí? Estamos en Pero lo ese lindo es constante poder tomar, movimiento. claro, en constante movimiento y cómo vimos los cambios. Entonces, cuando me llega la carta, me dice la gente, ¿y qué sentiste que necesitas cambiar de lugar de vivienda? Y la única palabra que llegó a mí fue expansión. Con esa me Total, quedé, expansión. Entonces, ¿cómo poder ver la vida desde una oportunidad? ¿Sí? Recuerden que no es una nueva oportunidad, eso significa no una nueva oportunidad. Entonces, cada vez que total. un no es una expansión y poder vivir esta expansión y qué bueno que esta expansión la podamos vivir cada uno. Vuelvo y digo, esto está para todos, Por solo acá es la está, invitación. está Selene Gudino. Yo hace años no veo a esta mujer. Qué Hermosa. rico que esté por acá. Incluso dijo, comprendo, así pasó conmigo, con mi gemelo también. Por ahí dijo que gracias a que llegó a sesiones mías, terminó en constelaciones familiares y que también ahora es facilitadora. No sabía, sé que estaban ordenando el sistema, pero Selene, me encanta y me encanta verte por acá. De 1000 años no te veía. ¿Cuándo es el taller? Y tengo a Quirón en Casa 11, sanar mi relación con mis amigos para encontrar mis dones. El taller va a ser el 31 de marzo. Son 4 fechas, creo que es como día por medio. En las publicaciones está, pero igual, o sea, pueden comentar Quirón para que les llegue la información o nos escriben o le escriben a Jessy y les damos como toda la información. Y va más allá solamente de sanar la relación con los amigos, porque es una herida que hay de rechazo también inconsciente, o sea, de que no pertenezco a esta tierra y es ahí donde tenemos que ir a profundizar y que lo vamos a hacer dentro del taller. ¿Cómo sé dónde está Quirón? No sé astrología, puedes buscarlo en tu carta natal, literal en cartanatal.es, astro.com, lo puedes ver. Sin embargo, pues obviamente todas las que estén en el taller van a tener, o sea, se les va a decir en dónde tienen a Quirón, una pequeña explicación y pues igual durante las clases vamos a profundizar en ellos para que lo tengan como muy claro. Eli, si hay abortos en los papás, está relacionado con un Quirón en Géminis, claro que Géminis son los hermanos o casa 3. Entonces, un Quirón en Géminis o en casa 3 va a hablar mucho. Pueden haber pérdidas o pueden haber abortos, que era lo que estábamos hablando ahorita con Luz Estela, que lo tiene en casa 3 y que estuvo la historia de los gemelos evanescentes. No sé si hubo pérdidas, pero pues pudimos ver toda esa historia de los gemelos con los que ella venía. Entonces, sí hay ahí un montón de historia. Capricornio es casa 12, o ¿cómo es? Qué pena, que apenas llegué. Hermosa, puedes ver la repetición. Capricornio es casa 10. Casa 12 tiene que ver con Piscis. Lo que pasa es que puedes tenerlo en un signo diferente y en la casa. Entonces, eso es todo lo que vamos a ver, tanto qué significa por signo como qué significa por casa. Es más relevante la casa realmente. Y de la casa 12 hablábamos de todo ese tema que viene de desconexión de la vida.
espérame que. Bueno, Quirón en Aries, igual que dese la mano ahí con Luz Estela, el poder, valentía, valentía. Y Quirón en la casa 4 que es la herida de abandono, el sentirse solo y sentirse huérfano en la vida. Y ya como que tener que hacerse cargo, porque muchas veces, mira que por ejemplo el Quirón en casa 4 siempre trata mucho de irse a la casa 10, que es la profesión. Entonces yo aquí, yo no me voy a encargar de nada mío, ni a nivel emocional, y me voy más bien a mi profesión y a ser muy exitoso. Porque nos vamos siempre como a la casa del frente. Y bueno, creo que esto es todo, amiga. No sé si tienes algo más que decir. No, de verdad que ha sido un tiempo maravilloso poder empezar a tener ese mapa, esa guía, cuál es el paso siguiente. Esa es la invitación que hacemos a todos y qué bueno que podamos estar en esta aventura juntos. Sí, los que estén interesados se pueden inscribir. Igual creo que la otra semana vamos a tener un en vivo, pero por YouTube. Por ahí les vamos contando les vamos mandando la invitación. Igual como siempre es un placer. Acá nos podemos quedar 3 horas, pero pues bueno, no nos podemos quedar 3 horas. Entonces ahí nos vamos viendo. Un abracito. Gracias a todos los que se Buenas conectaron. noches. Gracias, Chao, Evelyn. chao.